Muy buenas tardes. Esta parte del tema que vamos a exponer el día de hoy es del tópico de serums. Estamos en el curso de serums y el tópico del día de hoy es el manejo del enfermo renal crónico. Mi nombre es Gabriela Paliza Mercado, soy médico, laboro en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el área de nefrología. Entonces es muy importante que ustedes sepan conocer, ¿no? Reconocer al paciente con enfermedad renal crónica, ¿ya? Si bien es cierto, tal vez no sea una patología que vayan a ver con tanta frecuencia como es el caso de las neumonías o los pacientes que van a venir con problemas ginecológicos o finalmente los tópicos de pediatría, sin embargo, considero que es un tópico importante saber reconocerlo en caso tuvieran un caso, ¿no? En caso tuvieran algún paciente con esta patología, ya que si no se realiza una adecuada referencia o una referencia a tiempo, pues la vida del paciente podría correr en peligro, ¿no? Entonces es importante conocer sobre todo los conceptos básicos y definir bien cómo nosotros podremos reconocer a un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces vamos a comenzar con un pequeño caso, ¿ya? Este caso nos habla de un paciente de 75 años, ¿no? Que acude con tendencia al sueño. Ustedes están en su centro de salud, probablemente 1-2, 1-1 no creo, porque normalmente ahí no hay médico, ¿no? Normalmente a partir del 1-2 ya hay personal médico. Un paciente acude a su consultorio, ¿no? Traído por sus familiares, de 75 años, que viene con tendencia al sueño, disneico, acompañado de los familiares, quienes refieren que el paciente es diabético e hipertenso hace 30 y 20 años respectivamente. Y también a esto la familia le dice que el paciente está recibiendo tratamiento de manera irregular, ¿no? Dice, bueno, sí creo que por ahí toma una pastillita media blanca, que probablemente sea metformina, ¿no? Y pues no sabemos qué otra pastilla toma. A veces él dice que se le sube la presión, no tenemos un monitor en casa, pero a veces dice que se le sube la presión y pues él toma alguna pastillita para que así se regule, ¿no? Y esto lo hace de manera muy esporádica. Y el paciente ha dejado de orinar desde hace un día. Al acudir al consultorio de este paciente, se observa que el paciente ya tiene un Glasgow 14-15, no está completamente orientado. Se encuentra que el paciente tiene una palidez terrosa, hay edema en miembros inferiores que deja fovea y que a la auscultación hay disminución de murmullo vesicular en ambas bases pulmonares, ¿no? Entonces un paciente con palidez, edema, disminución de murmullo vesicular en pulmones y a nivel abdominal ustedes palpan, ¿no? Hacen el examen físico completo y ustedes a nivel abdominal palpan una masa a nivel hipogástrica. El puesto de salud donde se encuentran está a 2 horas del hospital regional, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser el accionar? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, primero para ello, nosotros vamos a definir algunos conceptos importantes, ¿no? Entonces, antes de entrar a enfermedad renal crónica y a la definición en sí, bueno, sabemos que enfermedad renal crónica está definido sobre todo por una disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Menos de 60 mililitros por minuto, ¿no? Le vamos a poner acá. Entonces, enfermedad renal crónica se define sobre todo por la tasa de filtrado glomerular, que esta debe ser menos de 60 mililitros por minuto. Y esto tiene que estar por lo menos 3 meses, ¿no? Y la definición de enfermedad renal crónica que todos conocemos, ¿no? Pero estamos hablando que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en el serums, ¿no? Es donde probablemente no tengamos un laboratorio a la mano, donde probablemente no tengamos, ¿no? Exámenes auxiliares que nos vayan a ayudar a identificar esta patología. Entonces, doctora, ¿cómo podría ser el diagnóstico? Bueno, primero para eso tenemos que conocer los factores de riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, se encuentran, como vemos bien acá, hipertensión generalmente de larga data, igual diabetes mellitus por lo menos de 15 a 20 años de evolución. Raza negra también es un factor importante. El paciente, consuma tabaco, la obesidad, el consumo crónico de AINES, ¿no? Viene el mismo paciente
que hemos descrito en el caso clínico, pero imagínense que adicional a ello nos dicen, ¿no? Bueno, mi papá, mi mamá tienen muchos dolores en los codos, en las muñecas, y siempre que tiene dolor él toma naproxeno. ¿Y cuánto tiempo ya viene tomando naproxeno? Ustedes le preguntan y dice más de unos 7, 8 meses. Entonces es un consumo de AINES bastante prolongado que a la larga pues va a producir esta patología. Y nunca olvidarse que en los pacientes mayores, sobre todo en los pacientes adultos mayores, descartar causas obstructivas, ¿ya? Si bien es cierto, ellos podrían tener algún grado ya de enfermedad renal crónica, ya sea porque tienen alguna otra enfermedad como hipertensión o diabetes, pero si a ello, por ejemplo, se suma que tuvieran alguna causa obstructiva como la hipertrofia prostática benigna, finalmente un enema de próstata, podría empeorar el cuadro clínico por el que acuden a consulta. Entonces no olvidarte, por favor, de estos factores de riesgo: hipertensión, diabetes, raza negra, tabaco, obesidad, AINES, UPO, ¿no? Uropatía obstructiva. Entonces, ¿cómo viene un paciente con enfermedad renal crónica? Un paciente con enfermedad renal crónica, vamos a verlo desde la ectoscopía. Ustedes cuando ya vean varios pacientes, probablemente no mucho en el SERUMS, como les repito, porque bueno, muchos de ellos incluso no llegan a acudir al consultorio, ¿no? Ellos a veces no logran a veces acudir al consultorio porque creen o caen en la normalidad, ¿no? Entre comillas, dicen, bueno, mi papá ya está un poco confuso, pero es por la edad, dicen, ¿no? Pero no es que esté por la edad, probablemente el señor ya está urémico, ¿no? Tiene la urea volando, pero no lo traen porque dicen que puede ser por la edad, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar a un paciente con enfermedad renal crónica? Desde la ectoscopía, como les menciono, el color de un paciente con enfermedad renal crónica es bastante característico. Esos pacientes tienden a ser pálidos, ¿ya? Pero no es una palidez normal, ¿no? Entre comillas, sino es una palidez terrosa, ¿ya? Acá falta piel, vamos a encontrar palidez, pero esta palidez sobre todo es terrosa, ¿ya? Y algo que también podrían encontrar, aparte de esta palidez terrosa, ¿no? Que como ven aquí es un poquito marrón, un poquito oscura, algo muy característico de estos pacientes, sin embargo, ¿no? Bastante específico, pero poco frecuente, no se encuentra en todos los pacientes, sobre todo en aquellos que tienen la urea muy alta, es estos puntitos blancos que ustedes ven aquí. No sé si logran ver, hay unos puntitos blancos, ¿no? A lo que denominamos escarcha urémica. Esta foto es de uno de mis pacientes, bueno, uno de los pacientes que tuvimos en el hospital, un paciente que debutó, si bien recuerdo, con una urea que llegó hasta los 600, ¿ya? Urea en 600, bicarbonato en 2, un pH en 7.0, o sea, el paciente muy descompensado, una enfermedad renal crónica muy descompensado que llegó a presentar escarcha urémica. Ustedes podrían examinar al paciente y pues encontrar esta alteración a nivel de la piel. A nivel del pulmonar, del tórax, lo que vamos a ver o lo que podríamos encontrar es que el paciente presente algún tipo de derrame pleural, que generalmente puede ser bilateral, ¿no? O los signos de congestión pulmonar, como podemos ver en esta radiografía, ¿no? Vemos que ambos ángulos costodiafragmáticos pues están obturados, ¿no? No están libres, y vemos también un patrón de congestión bilateral, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Pues porque esos pacientes generalmente tienden a tener sobrecarga hídrica, ¿no? Entonces la sobrecarga hídrica va a ser que cuando nosotros escuchemos, ¿no? Pongamos el estetoscopio, vamos a encontrar dos cosas, ¿no? Si el paciente está muy descompensado, podremos encontrar que hay una disminución o abolición de murmullo vesicular en ambas bases pulmonares, o que si está con mucha congestión, podemos encontrar incluso crépitos, pero crépitos bilaterales, ¿ya? Nos hablarían de sobrecarga hídrica. Ahora, a nivel cardiovascular, que bueno, no lo puse acá, pero ¿qué podríamos encontrar a nivel cardiovascular? Entonces, básicamente a nivel cardiovascular, bueno, vamos a ver que los pacientes tienden a tener hipertensión, ¿no? Hipertensión de, digamos que, de difícil control, ¿no? Entonces esos pacientes tienen que ser muy hipertensos, y de hecho cuando los pacientes debutan, es decir, cuando los pacientes son diagnosticados de enfermedad renal crónica, y generalmente esto ya es un estadio 5, pueden tener
¿no? Presiones demasiado elevadas que pueden llegar hasta 200 sobre 100, 220 sobre 100. Entonces aquí pues ya entra el manejo de urgencias, emergencias hipertensivas, que ya es tópico pues de cardiología, ¿no? Que probablemente ya les hayan explicado, ¿no? O lo van a ver próximamente, pero en estos pacientes se ve esto, ¿ya? Se ve presiones arteriales muy elevadas, y tiene mucho que ver también con la sobrecarga que trae el paciente. A nivel neurológico, ¿qué es lo que podríamos encontrar? A nivel neurológico podemos encontrar alteración del sensorio. Generalmente los pacientes vienen desorientados, como dice el caso clínico, ¿no? Es un paciente que viene, ¿no? Y dice que tiene un grado 14-15, no está completamente orientado. De hecho, dependiendo del grado de la urea y de la tolerancia a esta, ustedes pueden ver pacientes que vienen con ureas en 300, más de 200, y muchos de ellos a veces incluso están orientados. Pero si ya ustedes lo ven, ¿no? Medio desorientado, podemos sospechar una enfermedad renal crónica, ¿no? Obviamente haciendo siempre, ¿no? Siempre reuniendo los criterios, ¿no? Tanto los factores de riesgo como los otros factores a nivel del examen clínico. Y bueno, a nivel abdominal, ¿qué es lo que podremos encontrar? Bueno, a nivel abdominal siempre es importante, ¿no? Desde, ya saben, en la inspección, ya bueno, en la inspección podremos ver el color de la piel, y también en la inspección ver si hay alguna masa que pueda verse, ¿no? Bueno, si no hubiera, siempre buscar globo vesical, chicos. En la palpación no se olviden siempre de buscar globo vesical. ¿Por qué? Porque como les decía, un factor de riesgo importante para enfermedad renal crónica es que esos pacientes hacen hipertrofias veninas de próstata, ¿no? O finalmente que es una causa importante de enfermedad renal crónica, y que no solamente como causa, ¿no? Como etiología principal de la enfermedad renal crónica, sino como un descompensante. ¿A qué me refiero? Que ese paciente ya puede tener hipertensión, diabetes, y a eso sumarse una UPO, y finalmente hacer una enfermedad renal crónica descompensada, ¿no? Una enfermedad renal crónica que probablemente cuando ustedes lo vean ya requiera diálisis. Entonces es muy importante buscar el globo vesical, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer si nosotros encontramos globo vesical? Lo primero que tenemos que hacer es desobstruir, ¿no? Obviamente, primero esperar que el paciente esté estable, ¿no? Digamos que tomarle la presión arterial, funciones vitales, y bueno, si encontramos nosotros esto a nivel abdominal, nuestro paciente está estable, pues poner una sondita Foley, ¿no? Para evacuar toda esa orina, y así podríamos mejorar un poco los síntomas urémicos que pueda traer este paciente, ¿ya? Entonces, básicamente es lo que podríamos encontrar nosotros en la clínica. Ahora, hay algo más que, bueno, no lo he mencionado, pero también algo importante que pueden ver ustedes a la electroscopía, ¿no? Y esas respiraciones profundas, ¿no? Esas respiraciones de Kussmaul, las cuales las encontramos en pacientes que están muy acidóticos. Acuérdense que una función importante de los riñones es producir las sustancias buffer, ¿no? Todas aquellas sustancias que nos van a ayudar a mejorar, ¿no? Digamos, el equilibrio ácido base a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, si el riñoncito está fallando, pues no va a producir este tipo de sustancias, de modo que nuestros pacientes terminarán con acidosis. Doctora, pero eso lo podemos ver con un AGA, me dirán, ¿no? Pero acuérdense que en SERUMS lo más probable es que ustedes no dispongan de un AGA, entonces la clínica les va a ayudar. Entonces, ¿qué necesitan ver en la clínica? Pues lamentablemente cuando ya es una acidosis muy avanzada, verán pues una respiración bastante profunda que generalmente la presentan los pacientes acidóticos. Entonces, no olvidarse de las causas de enfermedad renal crónica, eso parece un recordaris, porque eso lo sabemos desde pregrado. Sabemos que siempre las causas se han debatido entre estas dos, ¿no? Entre diabetes mellitus y entre hipertensión arterial. Pero entre las dos, ¿quién gana? Lamentablemente gana la diabetes, ¿no? La diabetes mellitus, como les digo, de larga data, por lo menos unos 20 años, ¿no? ¿Qué pasa si viene un paciente, ¿no? De unos 45 años que les dice, doctora, yo hace 5 años que tengo diabetes, ¿no? Vemos hemoglobina glicosilada, pues no está en valores muy elevados, pero el paciente viene con una urea en 300, creatinina en 7, ¿no? Entonces, en él no podríamos sospechar que la causa sea diabetes, pero dice, pero doctora, también soy hipertenso, y bueno, yo tengo hipertensión por lo menos unos 15 años, ¿no? 15 a 20 años de hipertensión, igual una causa importante de enfermedad renal crónica. Entonces, diabetes, la primera causa de enfermedad renal crónica. La segunda, hipertensión arterial. Dentro de otras causas importantes, pues están, por ejemplo, las glomerulonefritis, ¿no? Enfermedades glomerulares, ¿no? Etcétera, que van a llevar poliquistosis renal,
¿no? Que van a llevar pues a producir el daño crónico de los riñones. Entonces, como les mencionaba, enfermedad renal crónica en sí la definimos por la tasa de filtrado glomerular, ¿no? o una alteración a nivel estructural por más de 3 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la tasa de filtrado glomerular? Entonces, para calcular la tasa de filtrado glomerular, necesitamos, ¿no?, de una molécula bastante importante denominada creatinina, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a necesitar de la creatinina. Entonces, si tenemos creatinina, pues ya tenemos todo, ¿no? Porque con esto vamos a poder ver cuál sería la tasa de filtrado que tiene nuestro paciente, ¿no? Una vez habiendo hecho, ¿no?, el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Entonces, si yo dispongo de creatinina en mi puesto de salud, ¿no? Porque no, como les digo, no todos van a tener, de hecho no todos no tienen ni laboratorio, ¿no? Solamente van a estar ustedes, su personal realmente de enfermería y por ahí una obstetriz, ¿no? Entonces, probablemente no tengan laboratorio. Si tuvieran, utilicen su creatinina. Si no la tienen, vamos a hacer uso de algunas otras herramientas que en un momento les voy a comentar fuera de la clínica, de los factores de riesgo y finalmente el contexto del paciente. Entonces, en cuanto a la creatinina, si la tuvieran a la mano, podemos calcular la tasa de filtrado glomerular. Hay 3 formas, ¿no? Tenemos a MDRD, CKD-EPI y Cockcroft-Gaul, ¿ya? Entonces, ¿cuándo usamos esta? ¿Cuándo usamos esta? ¿Y cuándo usamos esta? Entonces eso lo vamos a ver en un momento. Antes de ello, hacer un recordaris de las tasas de filtrado glomerular, ¿no? El estadio RC+, ¿no? Estadio 1 mayor o igual a 90, estadio 2 de 60 a 89, estadio 3, donde ya viene definición de enfermedad renal crónica, ¿no? De 60 a 45, 3A, 45 a 30, 3B, de 15 a 29, 4, y estadio 5, cuando hay menos de 15 de tasa de filtrado, y generalmente estos son los pacientes que ya van a ir a diálisis, ¿no? ¿Dónde se encuentra la mayoría de los pacientes? Aquí, ¿no? En el estadio 3. Bueno, para no perder la idea, que igual lo vamos a ver más adelante, ¿cuándo utilizamos esta fórmula, esta o esta? Entonces aquí el punto de corte va a ser 65 años. ¿Ya? Entonces, si nuestro paciente tuviera 65 años o menos, utilizamos MDRD. Si nuestro paciente tuviera mayores de 65 años, CKD-EPI, ¿no? Y si no saben cómo usar esta y esta, utilicen Cockcroft-Gaul, que es una fórmula bastante útil también, en la cual vamos a utilizar la edad, ¿no? 140 menores de edad por peso, ¿no? Y esta es importante porque pues no van a necesitar tal vez, ¿no?, de una calculadora, porque lo podrían hacer, incluso esta es la que viene en los exámenes de admisión, ¿no? Los exámenes tanto de residentado, de NAM, salud, vienen bastantes preguntas de Cockcroft-Gaul, así que la deben saber. Y bueno, si no se acordaran o no tuvieran esta, les voy a mencionar una aplicación que me gustaría que la tengan a la mano, sobre todo cuando vayan a sus serums, para poder calcular la tasa de filtrado si disponen de creatinina en su laboratorio, ¿sí? Ahora, ¿por qué el punto de corte es 65 años, doctora? Bueno, eso porque ya se ha visto que los estudios, cuando han sacado la fórmula de MDRD, ha sido, digamos, más útil en población de menores de 65 años, ¿no? Y pues esta no ha sido comprobada en mayores de 65 años con CKD, es por ello. Entonces, menores de 65 años, MDRD, y mayores de 65 años, CKD. Entonces, como les mencionaba, no siempre vamos a disponer de un valor de creatinina a la mano, ¿no? Entonces, si no tenemos creatinina, doctora, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica? Ya hemos visto los factores de riesgo que podría tener sus pacientes, la clínica con la que podría venir sus pacientes, ¿no? Y nos podemos ayudar de otros exámenes auxiliares que probablemente sí tengan en su puesto de salud, ¿ya? Un hemograma, por lo menos un hematocrito, ¿no? Pero si tuviera un hemograma completo, excelente, pero por lo menos un hematocrito. Ven que su paciente está con anemia, ya nos hace pensar más en una enfermedad renal crónica. Ahora, ¿qué tipo de anemia presentan los pacientes con enfermedad renal crónica? Para eso nosotros tenemos que buscar el BCM, ¿no?, y el HCM. Uno que es volumen corpuscular medio, el otro que es hemoglobina corpuscular media, ¿no? Entonces, BCM, que normal es de 80 a 100, ¿no? Y hemoglobina corpuscular media de 28 a 30, ¿no? Entonces,
bueno, estos puntos de corte van variando en laboratorio, pero que sea una anemia, ¿no? Que buscamos una anemia normocítica, normocrómica, ¿no? Entonces, probablemente si nuestro paciente tiene una anemia normocítica, normocrómica, ¿no? Haciendo análisis conjunto de todos los factores de riesgo de la clínica de nuestro paciente y encima tiene una anemia normocítica, normocrónica, podríamos ir pensando en enfermedad renal crónica. ¿Qué buscamos en nuestro examen de orina? Bueno, en nuestro examen de orina, los puestos de salud generalmente tienen estos, ¿no? Que son los dípticos urinarios, ¿no? Estas tiras reactivas, en las cuales, pues, lo que más nos va a mostrar son leucocitos, ¿no? Si hay hematíes, o bueno, lo informan como hematuria, nitritos y por ahí proteínas. Entonces, en un paciente con enfermedad renal crónica, vamos a ver alteración del sedimento. Entonces, ¿qué podremos encontrar? Proteínas, ¿no? O hematuria incluso. Ahora, en cuanto a la radiografía de tórax, es importante, sí, podrían tener algunos centros, bueno, algunos sí, pero lo más probable es que no tengan todos los centros, ¿no? Entonces, en una radiografía de tórax, nosotros podemos buscar, ¿no? Como ya les había mencionado, signos de congestión pulmonar, derrames pleurales bilaterales, ¿no? Etcétera. Y finalmente algo que haya descompensado en nuestro paciente. Puede ser una infección, ¿no? O por ahí algo más que haya descompensado y que sea la causa por la cual está viendo nuestro paciente con enfermedad renal crónica. Ahora, la ecografía renal. La ecografía renal, pues es una herramienta bastante útil en verdad. Y bueno, la ecografía renal de hecho nos ayudaría a diferenciar si nuestro paciente, pues, fuera una enfermedad renal crónica versus una insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. Sin embargo, no vamos a hablar mucho de esto porque, como ya bien sabrán también, disponer de un ecógrafo tal vez en su puesto de salud no sea algo que pues muy real, ¿no? No creo que lo tengan. En caso, los chicos que vayan a tener la suerte de tener un ecógrafo en su puesto de salud, hagan una ecografía, no es difícil, ¿no? Intenten hacer una ecografía para poder ver los signos de nefropatía crónica. Ahora, los signos de nefropatía crónica es muy importante reconocerlos, ¿no? Para poder nosotros definir si es un paciente que realmente ya tiene un compromiso crónico, ¿no? O finalmente puede ser un paciente que tenga todos los síntomas de un paciente renal, es decir, ¿no? Pueda tener síntomas de uremia, pueda tener, ¿no? Tal vez una creatinina elevada, puede el paciente que no esté orinando, pero ustedes hacen una ecografía y ven este riñón, ¿no? Ven este riñón de buenos bordes, con buena diferenciación, ¿no? Córtico-medular, que tiene un buen tamaño, que hay un buen tamaño de la corteza, te la informan como más de 12, etcétera. Entonces, dirán que ese paciente es crónico, es agudo, que es agudo, ¿no? Entonces, pues nos ayudaría bastante a definir finalmente la cronicidad, ¿no? Entonces, para terminar aquí la idea, acordarse de los signos de nefropatía crónica a nivel de ecografía, en los cuales una enfermedad renal crónica vamos a tener una disminución de la diferenciación córtico-medular. ¿A qué se refiere con eso, doctora? Miren, como este riñón, el del lado izquierdo, ¿no? Vemos un riñón de buen tamaño, que hay una buena corteza, ¿no? Y que diferenciamos bien la corteza de la médula, ¿no? Esto se ve blanco en otras palabras y esto se ve negro. Pero miren este riñón, cómo ya empieza a distorsionarse la imagen. Es un riñón más pequeño, que ya hay, digamos que no notamos mucho la diferencia entre cuál es blanquito y cuál es negro. Aún se nota, ¿no? Pero probablemente este riñón ya sea crónico. Pero miren este, recontra crónico, ¿no? ¿Ves? Llega este paciente, le hacen una ecografía renal y ven esto. Todo blanco. Acá logran diferenciar qué es corteza y qué es médula. No se puede diferenciar qué es corteza y qué es médula. No tenemos parénquima para medir como aquí, no hay parénquima y son riñones pequeños, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros ya definiríamos que nuestro paciente tiene una enfermedad renal crónica. Ahora, el AGA, EKG y electrolitos, pues, y bioquímica en general, ¿no? Sería un examen bastante útil, ¿no? Pero lamentablemente este examen no lo vamos a tener tampoco. Generalmente no tienen ese tipo de exámenes en los laboratorios, en los puestos de salud.
Ya les dije, el que lo tenga en buena hora. ¿Y qué buscaríamos? En la bioquímica vamos a buscar urea y creatinina, obviamente, ¿no? Que no sean valores muy elevados de urea ni creatinina. Y si tuviéramos ya creatinina, sacamos la tasa de filtrado. Ahora, en los electrolitos, ¿qué esperamos encontrar en un paciente con enfermedad renal crónica? Pues sobre todo buscar signos de hipercalemia, ¿no? Buscar, los valores de hipercalemia. Que el potasio esté muy elevado. Y si el potasio estuviera elevado, pues tomar un EKG, ¿no? Tomar un EKG si tuvieran también uno a la mano para ver pues los signos de hiperpotasemia, en los cuales buscaremos ondas de altas y picudas en un inicio, luego prolongación del PR, desaparición de la onda P y finalmente pues son los signos que tendríamos que buscar en caso tuviéramos uno a la mano. Ahora, el análisis de gases arteriales también muy importante para buscar sobre todo acidosis, ¿no? Acidosis de qué tipo? Metabólica. ¿Y qué tipo de acidosis metabólica da insuficiencia renal? De toda acidosis metabólica, anión GAP elevado, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros deberíamos buscar si tuviéramos los exámenes auxiliares. Pero como les digo, no vamos a tener probablemente estos a la mano. Contemos tal vez con un hemograma y un examen de orina. Con un buen examen físico y hacer una adecuada evaluación, una anamnesis de los factores de riesgo, podríamos tener ya nuestro diagnóstico del paciente con enfermedad renal crónica. Muy bien, hasta acá todo bonito, muy lindo todo, pero ahora ¿cómo hacemos el manejo? Para esto vamos a regresar un poco al caso clínico. Bueno, antes de pasar al caso clínico, esta era la aplicación que les comentaba, ¿no? Se llama EGFR, la pueden descargar en verdad, y es bastante útil, a mí me resulta bastante útil en verdad porque no me piden unas cuantas variables para MDRD y CKDEPI. Para las dos me van a pedir las mismas variables, obviamente la ecuación es distinta, ¿no? Entonces me van a pedir los niveles de creatinina, la edad, si es varón o es mujer, y finalmente la raza. Y con eso me dará la tasa de filtrado. Coco-Brauer, como les digo, es una fórmula que la utilizamos desde pregrado, así que no deben olvidarla. 140 menos de la edad en años, todo esto por el peso sobre la creatinina en miligramos por decilitro por 72. No se olviden que si la paciente es mujer, multiplicar todo esto al final por 0.85. ¿Ya? Entonces con eso tendríamos nuestra tasa de filtrado. Puedo utilizar esta o puedo utilizar esta. Cuando utilizaba MDRD en menores de 65. CKDEPI en mayores de 65 y Coco-Brauer, bueno, es una opción alternativa a ambas, cualquiera de las tres sirve. Ahora, eso tiene que llevarse bastante claro, ¿no? A casa, ¿no? Eso tienen que acordarse siempre, ya sea estén en Serums, estén en un hospital, ¿no? Tienen que acordarse de los criterios de diálisis de emergencia, que los andan repitiendo siempre hasta el cansancio, pero es importante conocerlos porque al final se olvidan y no sabemos qué hacer con los pacientes. Entonces, por eso les decía que un manejo de paciente con enfermedad renal crónica es bastante delicado, sobre todo reconocer, ¿no? Reconocer tal vez estos signos de alarma, ya que si presentara alguno de ellos, nosotros tendríamos que dializar al paciente, ¿no? Entonces, si ahorita estamos hablando de los criterios de diálisis de emergencia, en otras palabras, estamos hablando de los criterios de referencia, ¿no? Porque si tu paciente tiene alguno de estos criterios, vas a tener que hacer una referencia porque tu paciente va a necesitar diálisis, ¿no? Entonces, vamos a poner con la mnemotecnia de A, E, I, O, U, ¿ya? Para acordarnos. A de acidosis, ¿no? Entonces, doctora, pero no tengo un AGA, ¿no? En mi puesto de salud. Entonces, ¿cómo hago? Ya les dije, hay formas. Una de ellas con la clínica. ¿Qué vamos a buscar? Una respiración muy profunda, ¿no? Respiración de Kussmaul. E de alteraciones electrolíticas. Bueno, para eso sí vamos a necesitar, por lo menos, ¿no? Potasio sérico o un EKG, ¿no? Para ver si no es hiperpotasemia. Ya no tenemos esta, la I. Bueno, la I es de ingesta de tóxicos. Eso también es muy frecuente en salud. Ingesta de tóxicos por intoxicación con alcohol, metanol, salicilatos, ¿no? Entonces, si tenemos sospecha de eso, también un criterio de diálisis de emergencia. O de sobrecarga hídrica, sobrecarga de volumen, que tu paciente venga edematoso, disneico, no puede respirar, sientes que le ves, ¿no? Y viene disneico, ves y tiene una expresión de que le falta el aire, sensación de falta de aire. Auscultamos y hay crépitos bilaterales en ambos campos pulmonares, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que referir a nuestro paciente porque probablemente requiera diálisis. IU de uremia, ¿no? Básicamente la uremia, bueno, sería ideal ver una cantidad de urea en sangre para poder
pues nosotros hacer correlación clínica. Sin embargo, no se guíen solo por la urea. Si el paciente ya tiene una sospecha de enfermedad renal crónica y el paciente está encefalopático, ¿no? Encefalopático. Hay sospecha de pericarditis y algo que no está aquí, que es muy importante, hay gastropatía urémica, es un criterio de diálisis de emergencia. ¿A qué me refiero con gastropatía urémica? El mismo caso clínico, bueno, que siempre les planteo, antecedente hipertensión, diabetes, ¿no? Que ya viene medio encefalopático, tiene una anemia neumocítica normocrómica, ¿no? Ya deja de orinar, está edematoso y una de las cosas, digamos, una característica muy importante del cuadro clínico, que viene vomitando, ¿no? Dice, doctora, mi papá ya no come nada, hace una semana o por lo menos 10 días que está nauseoso, le da asco la comida, ¿no? Y últimamente empezó a vomitar todo lo que come, ya no tolera nada. Entonces, ese es un signo importante, ¿no? Que nos estaría indicando que el paciente ya requiere diálisis, ¿no? Probablemente sea una RC estadio 5 que ya necesite terapia dialítica. Entonces, para el manejo, vamos a regresar un rato al caso clínico, solamente para definir algunos puntos importantes. Un paciente, nos habla el caso clínico entonces de un paciente varón, ya tenemos la base, que son los conceptos claros. Entonces tenemos acá un paciente de 75 años, acude con tendencia al sueño, miren, ya hay trastorno del sensorio. El paciente está disneico, que podemos pensar que probablemente ya tiene sobrecarga hídrica. Los familiares dicen que el paciente es diabético hipertenso. Tiene todo el derecho nuestro paciente de hacer una enfermedad renal crónica. Miren, 30 y 20 años respectivamente, y que todavía tiene un tratamiento de forma irregular. Oh, pues es un paciente probablemente, ¿no?, muy mal controlado, muy mal, o generalmente descuidado, ¿no? Y que dice que el paciente no orina hace un día. Entonces el paciente probablemente ya está anúrico, ¿no? Entonces, solamente leyendo esto nosotros diríamos, bueno, ese paciente probablemente ya necesite diálisis, no está con trastorno del sensorio, probablemente sea por la encefalopatía de la urea y no orina, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese paciente? Referirlo, pero no se olviden antes, luego hacer un buen examen físico. Al acudir al consultorio evidenciamos pues que si el paciente ya está confuso, hay edema, hay palidez terrosa, confirmamos que probablemente es una enfermedad renal crónica, ¿no? Edema que deja fovea, congestión a nivel de los pulmoncitos, bueno, hay disminución de murmullo, probablemente tenga un poquito de líquido, pero miren esto, a nivel de abdomen se observa masa en hipogastrio. Ustedes palpan y tremendo globo que tiene el paciente. Tu puesto de salud está a 2 horas del hospital, ¿cómo debemos actuar? Entonces, nos vamos al final. Lo primero que debemos hacer es una buena ectoscopía. Como les digo, siempre mirar al paciente y probablemente el paciente ya tenga, ¿no? Dice que tiene una palidez terrosa. Funciones vitales. Nunca se olviden de las funciones vitales, chicos. Es lo primero que ustedes, una vez que han observado al paciente, desde cómo llega a su consultorio, presión arterial, saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Entonces, este paciente, el caso clínico, vino con una presión de 180/90, una frecuencia cardíaca en 80, saturando 90, 89%, ¿no? Y una frecuencia respiratoria en 25, ¿no? Está taquipneico, desaturando. De preferencia, evaluar a esos pacientes sentaditos, ¿no? Porque generalmente esos pacientes, como tienen sobrecarga hídrica, si ustedes lo echan, toda el agüita que voy a tener probablemente en los pulmoncitos, ¿no?, vaya a ascender. Entonces, eso los empeora. Traten de verlos sentaditos, o por lo menos en ángulo de 45 grados. Preguntar por sus antecedentes, como el caso clínico de pacientes hipertenso, diabético, ¿no? Y pasamos al examen clínico. El examen clínico que, bueno, ya hemos evaluado a nuestro paciente y ya hemos visto en el caso clínico que nuestro paciente tiene una palidez terrosa, ¿no?, congestión pulmonar, hay encefalopatía, incluso un globo vesical. Entonces, los principios de manejo: primero, estabilización de tu paciente. ¿A qué nos referimos con estabilización? Manejo de funciones vitales, ¿no? Si el paciente es hipertenso, darle manejo de hipertensión, ¿no? ¿Qué antihipertensivos podemos usar y cuáles, no? En verdad, ¿no?, nos dicen, paciente con enfermedad renal crónica, sobre todo cuando le tengo una tasa de filtrado de menos de 30, evitar IECAS o grados, ¿no? Y sobre todo esto por el riesgo que tiene a ser de mayor hipercalemia, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Ahora, podríamos utilizar calcio antagonistas, por ejemplo, ¿no? Alfa agonistas como metilop, etcétera, ¿no? Pero
Sobre todo eso ya irá con el manejo de emergencia, urgencia hipertensiva, cuando las presiones sean muy elevadas o aún así haya compromiso de órgano blanco. Ahora, nuestro paciente, si es diabético, tiene más riesgo de ser hipo o hiperglicemia. Acuérdense que los pacientes con enfermedad renal crónica tienden a tener una menor depuración de insulina, de modo que estos pacientes diabéticos, ¿no?, llegan a un punto donde dicen, no, yo ya me estoy curando de diabetes. Dicen, no, ostras, yo ya no tengo diabetes porque ya no, mira, mis glucosas salen muy bien, no necesito ya poner mi insulina, ¿no? Y de hecho algunos todavía se ponen porque son muy pegados a la regla. Obviamente la familia dice, no tiene que usar su insulina, ostras, yo le doy insulina, le doy metformina, dicen, ¿no?, con tasas de filtrado de menos de 30. Entonces, no. Estos pacientes con enfermedad renal crónica tienden a ser más hipoglicemia que hiperglicemia, ¿ya? Vigilar esto. Entonces siempre un hemoglucotest, si tuvieran uno, sacar al paciente, ¿no? Y por ahí si pues tiene una hipoglicemia, pues administrar ampollas de dextrosa. Ahora, el paciente está hipóxico, es decir, está desaturando, ponerle oxígeno, hay sobrecarga de volumen o hipovolemia. Ustedes le toman la presión a ese paciente y pongan que vamos a hacer de cuenta que en vez de estar hipertenso, el paciente está hipotenso, ¿no? El paciente con enfermedad renal crónica, en este caso, no ha venido a su consultorio ¿no?, por un problema de congestión pulmonar, sino al contrario, digamos, háganse cuenta que el paciente ha venido porque ha estado con deposiciones líquidas de más de una semana y está recontra deshidratado, y eso ha sido lo que lo ha descompensado, ¿no? Entonces siempre vigilar eso, si hay signos de sobrecarga o signos de hipovolemia. Y finalmente, una vez que has estabilizado a tu paciente, una vía salinizada. Entonces siempre que ustedes van a evaluar y pues sospechan que el paciente pues puede ser referido, ponerle una vía, ¿ya? Pero solamente la vía, no poner la vía con cloruro, o sea, ponemos la vía para cualquier emergencia. Ahora, ¿cuál ha sido la causa de descompensación? ¿A qué me refiero con descompensación? ¿No? Toda la exposición les estamos diciendo descompensación. En realidad me refiero a que esos pacientes con enfermedad renal crónica tienden a tener periodos largos en los que puedan estar estables, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes están con una tasa de filtrados, ¿no?, de menos de 60, de menos de 30, de menos de 15, incluso estar con menos de 10 y estar tranquilos, ¿ah? No te presentan ni náuseas, no te presentan vómitos, no hacen encefalopatía, sí están con su palidez terrosa, pero no hacen sobrecarga hídrica porque muchos de ellos a veces todavía orinan. Pero hay algo que los descompensa y los hace que vayan ellos a la emergencia. Entonces, generalmente, ¿qué suele hacer eso? Puede ser una infección, ¿no? Entonces, ¿cómo buscaríamos nosotros un signo de infección? Obviamente, si tiene antecedente que el paciente ha estado con fiebre, buscar focos, ¿no? Ha habido ¿no?, ardor al orinar, ha estado con tos, ha estado con deposiciones líquidas, etcétera, ¿no? Buscar algún signo de infección. Ya, no encontramos eso, hay que importante también buscar qué otro factor descompensante. Uno de ellos muy importante es la neuropatía obstructiva, chicos. Como les mencionaba el caso clínico, adrede les puse que ese paciente tenía un globo vesical, ¿no? Entonces, todos los síntomas urémicos, el paciente probablemente está para diálisis, pero ustedes palpan tremendo globo a nivel abdominal. Ponen una sonda afuera y empieza a orinar un montón. Eso es muy importante porque a veces confundimos y nosotros creemos que el paciente puede ser un crónico, le ponemos una sondita Foley, el paciente está sin orinar días, empieza a salir un montón de orina y empieza a bajar los niveles de urea y creatinina. Muchos de ellos llegan a normalizar. Ojo, no estoy hablando, en este caso estoy hablando de un agudo, pero en caso de un crónico, podía bajarte la tasa de filtrado, digamos, de lo que al momento del ingreso, ustedes encontraron una tasa de filtrado en 5, ponen su sondita Foley y el paciente empieza a orinar. Lo dejan con su sonda, su bolsita colectora, y a los días, ¿no?, hacemos un control y el paciente no tiene una tasa de filtrado en 5, sino, por ejemplo, una tasa de filtrado en 18 o en 20, ¿no? Entonces es un paciente que no requirió diálisis, ¿no?, probablemente, y el factor descompensante se pudo arreglar. ¿Qué otro factor descompensante es importante? La deshidratación. Ya el paciente tiene antecedente que ha estado nauseoso, bueno, está vomitando, y fuera de ello, pues ha estado con deposiciones líquidas también, ¿no? Es importante. Entonces es importante ubicar el descompensante y también darle manejo. Ya hemos descrito los criterios de diálisis de emergencia, ¿no? A, E, I, O, U, sobre todo A de acidosis, que lo podemos ver por la clínica, esto no lo vamos a poder ver, la ingesta de tóxicos y sobrecarga de volumen y uremia también. Y dentro de otros tips en el manejo es importante la corrección de antibióticos, chicos. Si ustedes van a administrar antibióticos o ven que una causa importante o descompensante ha sido pues una infección y quieren dar antibióticos, acordarse de cuáles son los antibióticos que se corrigen y cuáles no. Para eso tenemos aquí un cuadrito que se ha elaborado, ¿no?,
Y por ejemplo, de aquí de antibióticos tenemos amoxicilina. ¿Se corrige? Sí se corrige la amoxicilina, ¿no? Dentro de otros están las penicilinas, se corrigen también. Ahora, dentro de otros fármacos importantes, que bueno, te los voy a mencionar de una vez, son los antituberculosos, ¿no? Que ustedes tienden a usarlos frecuentemente también en sus postas, eso por el esquema de TB, ¿no? Acuérdense que rifampicina, etambutol, piracinamida, ¿no? Sí se corrige, ¿no? Y isoniazida no. Acitromicina tampoco corregimos, ciprofloxacino sí se corrige, ceftriaxona no corregimos y dicloxacilina no corregimos. Les he puesto sobre todo estos porque son los que van a encontrar en su posta, ¿no? Generalmente son los que encontramos en los centros de salud en serums. Ahora, en pacientes con enfermedad renal crónica también debemos evitar nefrotóxicos, ¿no? Si bien es cierto el riñón está dañado, ¿no? Y no por eso vamos a seguir dañándolo más, en verdad muchos de ellos están en la etapa final, pero siempre tratar de evitar los nefrotóxicos, chicos, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con nefrotóxicos? AINES, YECAS, ARA2, ¿no? Contraste, que bueno, no lo van a hacer en sus serums, aminoglucósidos, ¿no? Aminoglucósidos. Vacunar a esos pacientes frente a neumococo, influencia y virus de hepatitis B. Una vez que ustedes ya sacaron de la emergencia a su paciente o lo refirieron, finalmente regresa a su posta, ¿no? Entonces, bueno, van a continuar con el manejo de este paciente. ¿Qué más podemos hacer por el paciente? Te puedo vacunar, te voy a poner vacuna contra los encapsulados sobre todo, ¿no? Neumococo, influenza y bueno, virus de hepatitis B. ¿Y por qué? ¿Por qué digo? Porque los pacientes con enfermedad renal crónica tienden a tener pues un estado de inmunosupresión y también un estado de desnutrición que puede llevarlos a adquirir este tipo de infecciones. Ahora, las medidas higiénico-dietéticas, pues sobre todo continuar con un control adecuado del peso, evitar el consumo excesivo de agua, restricción de consumo de sal, la alimentación, que es muy importante en esos pacientes, darle una adecuada orientación de cuántas proteínas deberían, ¿no? Cuántas proteínas deberían comer por día, ¿no? ¿Qué más? El sodio, que tiene que ser dietas muy bajas en sodio, tener cuidado con mucha ingesta de carnes, por ejemplo, el consumo de naranjas, de frutos secos, de todo lo que tenga cítricos porque pues tiene potasio, igual así como el plátano, ¿no? Tener cuidado con las menestras, entonces hay que hacerles un buen seguimiento y un adecuado, una adecuada orientación, sobre todo en cuanto a la dieta, ¿no? Y la restricción hídrica, que es muy importante, como les digo. Entonces ya saben, si su paciente tiene algún criterio de diálisis de emergencia, es cuando van a hacer la referencia, ¿ya? Si no tuviera ninguno de estos criterios, pues podríamos ayudarlo sobre todo con el manejo de la presión, ¿no? Buscar si hay hipoglicemia, hipoxia, sobrecarga hídrica. En el caso de nuestro paciente, el caso clínico, ya era una encefalopatía urémica, ¿no? Que bueno, le pusimos la sonda fuera y llegó a evacuar, pero el paciente sigue encefalopático, incluso se torna nauseoso. ¿Qué debemos hacer con ese paciente? Una vía salinizada y evacuación, es decir, la referencia. ¿A dónde? Bueno, es un centro de salud de mayor complejidad, probablemente ya la red a la que le corresponda, y así puedan hacer el manejo adecuado, ¿no? Que probablemente ya sea diálisis. Entonces acá les he puesto otros medicamentos, ¿no? Que van a contar o van a ustedes ver en su posta, como por ejemplo diclofenaco, que si se corrige es un AINE, ibuprofeno también se corrige, ketoprofeno se corrige, naproxeno sí se corrige, paracetamol también se corrige, miren, enalapril, captopril. Entonces estos medicamentos, si los tuvieran en su posta, no darlos a libre demanda de un paciente que sospechen que tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Llévense su librito del Sanfor o la aplicación del Sanfor en el celular para ver a cuánto deberían corregir según la tasa de filtrado que más o menos ustedes calculen, ¿no? Y si no tienen pues una creatinina, no saben cuánto de tasa de filtrado tiene y finalmente sospechan que es una enfermedad renal, eviten darle esto, ¿no? Paracetamol le podrían dar a 500, ¿no? Una tableta cada 2, una tableta cada 24, pero esto en verdad es dependiendo de la tasa de filtrado. Miren, los sartán, ni amlodipino, ni fedipino no se corrigen. ¿Bien? Entonces podrían dar esas dos opciones como antihipertensivos en estos pacientes, pero tener en cuenta que los ARA2 pueden llevarte a mayor hipercalemia. Entonces, si no puedo darle esto por la hipercalemia, ¿qué le puedo dar? Calcio antagonista, ¿no? Sobre todo amlodipino y nifedipino, que no necesita tasa de corrección y que también es, digamos, seguro, entre comillas, administrar en esos pacientes por no hacer mayor hipercalemia. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto al manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Sobre todo, como les digo, es importante identificar al paciente, que ya no necesariamente será tal vez por una estimación de creatinina por más de 3 meses, etcétera, como dice la teoría,
pero sí con sus factores de riesgo, con la clínica, y una vez que hemos identificado a nuestro paciente con algún examen auxiliar que podamos, finalmente con la sospecha, darle un adecuado manejo. ¿En qué se va a basar el manejo? En manejar pues, sus comorbilidades, darle una adecuada dieta, evitar medicamentos que van a seguir lesionando su riñón y sobre todo estar atentos en cuándo sería el inicio de terapia dialítica, ¿no? Sobre todo eso, porque si ustedes ya ven algún signo de alarma, finalmente ya sospechan que su tasa de filtrado ya está en menos de 15, sobre todo menos de 10, pues tendrían que referir a su paciente para inicio de diálisis. Eso sería todo, chicos.